Eh, este pasaje me ha ocupado durante algunos días y este pasaje que fue el que leyó Jesús cuando inauguró una época diferente, una época nueva. Ustedes recordarán que llega Jesús a Nazaret, y allí en Nazaret se encuentra, como es su costumbre, dice, se levanta a leer en la sinagoga y encuentra el pasaje de Isaías donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar, a sanar, a publicar libertad. Y Jesús está inaugurando una época. Se está terminando una época y se está, inaugurando una época. La época de la unción, la época del Espíritu, la época del trabajo del Espíritu Santo. En Juan capítulo 16, Jesús le dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, viene el Consolador. Esta época que usted observa, Jesús como profeta la inaugura en Nazaret, y Pedro en Hechos capítulo 2 utiliza la profecía de Joel cuando se derrama el Espíritu Santo, y Pedro dice: esto es lo que Joel dijo en los postreros días. Y comenzó la nación israelita a vivir una época que jamás habían vivido. La época del derramamiento, la época de la visitación de Dios a través de su Espíritu. La Biblia dice que cuando Jesús se para a leer, ahí en Lucas capítulo 4, verso 18, Jesús no leyó toda la profecía, sino Jesús leyó un pasaje de la profecía. Y entonces en el pasaje que él lee, dice que, yo quiero que usted observe, vamos a ir a Lucas capítulo 4, verso 18, y el Señor lee la profecía de Isaías hasta donde dice que la unción que ha recibido, déjeme, busco aquí Lucas 4, 18. Esa unción tiene, si usted ha estado siguiendo la secuencia de lo que hemos estado platicando, se va a dar cuenta que ese derramamiento del Espíritu, esa unción que se habla ahí de derramada sobre el Señor, tiene 3 periodos bien definidos, o lo que conoceríamos como 3 kairos de Dios. El primer kairo que ahí vemos es el kairos que le vamos a llamar la buena voluntad de Dios. Fíjese que en Lucas 4, 18 lo lee Jesús, y en el verso 19 dice: para predicar el año agradable del Señor. Y verso 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y entonces en el verso 21 Jesús les dice: hoy, diga conmigo, hoy. Él está diciendo, en el reloj de Dios, en el kairos de Dios, hoy comienza una nueva etapa. La etapa que yo quiero que regresemos al libro de Isaías, la etapa que nosotros vamos a entender como el año. Dice Isaías en el verso 2, 61:2, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová.
Es decir, que el Señor está inaugurando una etapa de buena voluntad de Dios, donde el corazón de Dios está dispuesto para dar a los pobres una buena noticia, para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los cautivos, dice, a promulgar el año de la buena voluntad de Jehová. Pero en ese verso, en ese mismo verso, Isaías 61:2, no sé si podemos ponerlo en la pantalla, me gustaría que lo pusiéramos, Isaías 61:2. Note usted que dice, hay una diferencia entre año y otra entre día. Quiere decir que en el corazón de Dios, ese kairos, porque recordará usted que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Y Jesús dijo, no corresponde a vosotros saber los tiempos y las sazones. Esas sazones son los periodos donde Dios dice, hoy se activa, donde en una sazón, ese es un kairos de Dios, ese es el momento donde el cielo se abre para ser benévolo, para ser misericordioso. Es por decir, para poder entender, es como que Dios está de buenas para conceder peticiones. Y entonces Jesús les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, el que maneja los tiempos es el Padre. Y entonces ahí Jesús está declarando que el Padre determinó, según ese pasaje, un año favorable. Ese año favorable, por supuesto, no es un periodo de 365 días. No es un periodo, entendámoslo como años, sino es una extensión que ha durado ya casi 2018 años. Ese es el periodo largo, el tiempo favorable. Ese tiempo favorable comenzó desde que Jesús lo inauguró en Nazaret y ha pasado por todos los siglos que la cristiandad ha vivido y ha llegado hasta nosotros. Nosotros estamos viviendo todavía el año, el periodo favorable del año agradable que Isaías declaró. Entonces ese año de buena voluntad es extenso, pero la profecía de Isaías dice a renglón seguido. Jesús solo leyó hasta donde dijo el año favorable del Señor y se paró. Eso quiere decir que Jesús activó la profecía hasta esa palabra, el año favorable del Señor. Y ahí es como que el cielo o el Padre le dijo, ahí, hasta ahí, un alto. Ese va a ser el periodo que van a vivir de aquí en adelante, mi buena voluntad. Por eso los ángeles anunciaron, os traemos buenas de gran gozo. Esa es la buena voluntad de Dios. Pero a renglón seguido la profecía decía, y el día de venganza de nuestro Dios. Entonces, quiero que usted observe y usted tenga porque hoy quiero hablarle un poquito sobre esto. Nosotros estamos viviendo todavía el año favorable del Señor. El apóstol Pablo dice que este tiempo favorable, porque pareciera como que Dios no actúa, ¿verdad? Como que Dios como que los hombres están haciendo lo que quieran y se mueven y dictan leyes contrarias a Dios y pelean contra todo lo establecido por Dios, y como que Dios no actuara, como que la maldad es la que está ganando la batalla. Pero es porque Pablo dice que este año favorable, este periodo favorable va a durar hasta que la plenitud de los gentiles entre a la salvación. Y la Biblia dice que no es que Él retarde su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que nadie perezca.
Entonces nosotros estamos viviendo un tiempo donde tenemos que abrir los ojos a esta verdad. Los medios de comunicación ahora nos permiten llegar a todo el mundo. Nos permite llegar a lugares donde muchas veces no había acceso físico. Y el evangelio, Dios en su misericordia está permitiendo que el evangelio sea predicado por todos lados y predicado, llenando. Estaba oyendo una estadística de CNN que según los cómputos que han hecho en estos últimos años para el 2030, Latinoamérica va a ser más evangélica que cualquier otra religión. Sí, dicen los evangélicos están creciendo por todos lados. Pero eso es porque está entrando la plenitud de los gentiles. Y Dios en su misericordia está usando radio, televisión, evangelistas, está usando todo para llevar el mensaje. Ahora, ¿por qué es importante predicar este mensaje? Porque nosotros tenemos que aprovechar, voy a usar la palabra, la amnistía que Dios está dando. Tenemos que aprovechar el corazón generoso de Dios. Tenemos que aprovechar que es el año agradable de Dios. Ahí en la profecía dice que hay que proclamar. Mire, si alguna proclama hay que hacer es que Dios está de buenas. Hay que decirle a la gente, miren, vamos a buscar al Señor. O sea, los hombres, yo los felicito a ustedes porque ustedes son cristianos de verano y de invierno, de todo tiempo, ¿verdad? Porque los hombres realmente no quieren buscar a Dios. Pero se proclama el año favorable, la predicación, el evangelio, y se hace saber que estamos viviendo un tiempo favorable. Pero que este tiempo favorable está a punto de cerrarse. Está a punto de terminarse. Note usted que así como Jesús inauguró en la sinagoga de Nazaret, y así como Pedro utilizó la escritura del profeta Joel, dos profetas inaugurando este periodo, Isaías y Joel, así la Biblia también anuncia que van a haber dos testigos en el final, donde este periodo de gracia se va a estar cerrando. El corazón de Dios. ¿Por qué? Porque la profecía dice que inmediatamente después de la proclamación del año favorable del Señor, se va a proclamar el día de la venganza. Ahora, yo quiero hablarle un poquito de eso, de la venganza. Aunque dicen que la venganza nunca es buena, ¿verdad? Mata el alma y envenena. Pero la venganza, la Biblia me habla a mí de la venganza de Dios. Una venganza que debemos de entenderla y debemos de comprenderla. Fíjese usted que este día no es un año, es un día. Va a ser un periodo corto, va a ser un periodo no tan largo, posiblemente. Ese día que es en el lenguaje original el Yom, que también puede significar un periodo que no necesariamente 24 horas. Puede ser un periodo, pero no es un periodo extenso, es un periodo corto. Algunos estudiosos, cuando leemos, por ejemplo, las profecías de Daniel, asumimos que ese periodo corto va a ser de 3 años y medio. 3 años y medio de conflictos, 3 años y medio de dificultades para el mundo. Dificultades tan terribles que es la venganza de Dios. Ahora, ¿por qué Dios se va a vengar? Entonces yo quiero que usted recorra conmigo algunos versículos y que entendamos que tenemos que evangelizar, hermano. Dígale que está a su lado, evangelicemos. Porque el año favorable está por cerrarse. Va a terminar. Fíjese que Israel no se dio cuenta, hermano. Israel, ellos estaban viviendo su onda, estaban viviendo su periodo. Estaban viviendo en Israel, estaban viviendo su religión, por así decirlo. Gracias, hijo. Y aparece Jesús. Y cuando Jesús aparece, un cambio va a pasar. Un kairos va
va a abrirse. Un periodo de el cielo va. Jesús mismo lo dijo, ustedes identifican cuando va a llover o no va a llover, pero no se están dando cuenta del tiempo, el kairos que está a punto de cambiar. Israel, hermano, estaba a años. Yo no quiero ser pesimista, pero puede ser que estemos a pocos años de un cambio en el trato de Dios con la humanidad. Y entonces Israel no conoció el periodo de su visitación. Israel pensó que pues era un profeta más, Jesús, el que llegó. Jesús lloró sobre Jerusalén y dijo: tú no conociste el tiempo de tu visitación y estás a poco tiempo de ser destruida. Estás a poco tiempo de ser devastada. Por eso cuando los discípulos salieron del templo y le dijeron a Jesús: mira qué piedras, porque eran piedras hermosas, obviamente trabajadas en ese templo, muy bonitas. Entonces Jesús les dijo: no va a quedar piedra sobre piedra. Es interesante que cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, dicen que cuando el emperador Tito entró en Jerusalén y devastó Jerusalén, hermano, quería proteger el templo porque era algo hermoso. Pero entonces dio órdenes que no tocaran las piedras del templo, pero interesantemente los soldados no obedecieron y empezaron a devastar, de tal manera que los historiadores dicen que efectivamente no quedó piedra sobre piedra. No hubo una piedra que no botaran en la destrucción de Jerusalén. Y Jerusalén sufre en ese momento la invasión, la destrucción, la diáspora que sucedió. Pero ahora vemos a Israel regresando. Del 48 para acá, usted sabe que Israel está regresando. Ahora vemos a un Israel que está ampliando sus asentamientos, un Israel que está haciendo reverdecer el desierto, un Israel que tiene una economía mundial fantástica, un Israel, hermano, que según conversó uno de sus líderes, dijo en 3-4 años tiene independencia económica en el mundo. Y eso es una señal para nosotros que un cambio está por suceder. ¿Qué va a pasar? Que el año favorable va a terminar y va a comenzar el periodo que se llama el día de la venganza. Ahora, ¿qué es ese día de la venganza? Isaías capítulo 34 dice en el versículo 8: porque el día de la venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Oiga, y aquí dice que hay una causa. Es el día donde va a haber retribución por la causa de Sión, por el pleito de Sión. Por eso tenemos nosotros que observar y tenemos que estar pendientes de las noticias que están pasando en Medio Oriente. Porque el día de la venganza tiene que ver con lo que las naciones han tratado sobre Israel. Es decir, Israel es la heredad que Dios escogió. Israel es el pueblo que Dios determinó, ese es pueblo para mí. Y entonces todas las naciones que han tratado mal, y sobre todo las naciones vecinas, que Edom, por ejemplo, que ahí está en la escritura, que ha tratado mal a Israel, y que usted sabe que es un pleito familiar porque vemos que viene desde los ancestros. Esas naciones van a sufrir la venganza de Dios. Sin ir tan lejos, permítame que tome muy en cuenta esto, la historia que acabamos de vivir o que estamos viviendo. Vea usted, por ejemplo, el efecto que ha venido sobre Venezuela. Un hombre que se atreve a maldecir a Israel desde lo más profundo de sus entrañas, pero que entonces sufre la consecuencia de un pacto de Dios. Quien te bendiga, bendeciré, y quien te maldiga, maldeciré. Y ese hombre muere de un cáncer fulminante. Pero mire la herencia que dejó a su nación. Miles y miles de venezolanos huyendo de la pobreza, de la miseria,
de la tiranía. ¿Por qué? ¿Por qué esa maldición sobre un pueblo? Porque se cumple que la nación que trate a Israel con amor, y por eso nos conviene orar por Israel también. Y usted y yo debemos de saber que si algo es efectivo es la nación que bendice a Israel. Y dirá, no, pero los israelitas también hacen cosas malas, pero eso es cosa de Dios y ellos. Nuestra responsabilidad es bendecirlos, orar por ellos, pedir al Señor, porque Isaías dice, el día de la venganza, verso 34:8, de Jehová es año de retribución, y la palabra clave es por el pleito de Sión. Por ese pleito que hay ahí, donde las religiones quieren apoderarse de Jerusalén, donde incluso el Vaticano quiso, hermanos, adueñarse de Jerusalén. Usted sabe, y eso no se lo dio Dios a Roma, ni al Papa, con todo respeto, no se lo dio a él, se lo dio a los israelitas, no se lo dio a los árabes, se lo dio a la descendencia de Abraham, y han peleado contra Israel. Y entonces Jesús anunció que el día de venganza vendría. Ese día de venganza entonces tiene que ver por el pleito de Sión. Isaías 59:17 dice: pues de justicia se vistió como de coraza, con yelmo de salud en su cabeza, y vistióse de vestido de venganza por vestidura, y cubrióse de celo como de manto. Según los contextos, el Señor va a actuar en ese verso, Isaías 59:17, por causa de la iniquidad de la gente. Diga conmigo, iniquidad. Me llamó la atención que cuando leía, déjeme, quizás es importante que veamos eso, Isaías 59:17, unos versos antes, está hablando el Señor de la actitud. Fíjese usted, vea conmigo lo que dice el versículo 13 de Isaías 59. En esta versión, versículo 13, la versión que está en la pantalla es las Américas, pero vamos a ir al verso 13 de Isaías 59. Y en Isaías 59:13 dice, en esta versión que yo manejo, prevaricar, vamos a leerlo mejor así como están las Américas: transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Me gusta más la versión 60. Mire cómo dice: el prevaricar y mentir contra Jehová, el tomar de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Esas son las cosas que hacen que Dios se vaya a vengar. Es decir, la pérdida del derecho, la pérdida de la justicia. Cuando yo leía este pasaje, por ejemplo, calumniar, rebelión, concebir y proferir cosas contra Dios, es lo que el mundo está haciendo contra Dios. Le están dando a Dios, es decir, no nos interesa lo que Dios dice, no nos interesa, pelean porque me llama la atención que, por ejemplo, Brasil, el día de hoy, Brasil tiene, tal vez no quisiera decirlo así tan crudo, pero lo voy a decir. Hace un tiempo atrás, cuando el Papa llegó a Brasil, hace unos años, dicen las estadísticas que los católicos eran el 80%. Para este año son el 57%. Y los evangélicos están asumiendo posiciones de gobierno y están poniendo candidatos cristianos, hermano, y está creciendo el evangelio. Ahora, vea esto. Cuando vemos nosotros lo que está pasando, no solo es Brasil, bendito sea, es toda Latinoamérica, donde el movimiento se está expandiendo, donde estamos cansados de
de una religión vacía, de una religión sin sentido, donde necesitamos realmente la presencia activa de Dios y donde la gente está abriendo los ojos a la verdad de Cristo. Esa es una señal para nosotros de que estamos viviendo tiempos hermosos, definitivos y posiblemente el cierre del año agradable al Señor, donde la misericordia de Dios se está extendiendo de tal manera que el Señor está jalando, hermano, a todos los que deben entrar antes del día de la venganza. ¿Por qué? Porque el Señor se va a vengar de la iniquidad que la gente comete. Fíjese que esa iniquidad tiene su fundamento en la mentira, en la calumnia, en la rebelión y en la oposición a Dios. Dígale al que está a su lado: te felicito por estar en el Evangelio. Usted va a entender un poquito más esto más adelante. Isaías 63:4 dice: porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha venido. Proféticamente, el día de la venganza va a dar lugar a la época más gloriosa para Israel. El día de la venganza nosotros lo vamos a observar que está dirigido, esa actividad de Dios, según Malaquías capítulo 4, verso 1, dice: porque aquí que viene el día ardiente como un horno. Y no está dirigido a los cristianos, no está dirigido a los santos, no está dirigido ni siquiera a los está dirigido, según Malaquías 4:1, a los soberbios y todos los que hacen maldad. Ese día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz. Raíz está hablando del anciano y rama está hablando de los descendientes. La tierra, estimado hermano, va a vivir un periodo donde los juicios apocalípticos los revelan, donde los hombres van a experimentar la venganza de Dios, donde van a experimentar la ira divina, donde déjeme recordarle, donde Jesús, porque cuando yo leo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés pregunta: ¿quién eres tú? Y le dice: yo soy. Ese yo soy se hizo carne y habitó entre los hombres. Y los hombres, nosotros los hombres, cuando escuchamos el mensaje de Jesús como humanidad, rechazaron el mensaje del año agradable, lo crucificaron. Y entonces le enviaron un mensaje al cielo: no queremos nada contigo. Sin embargo, en la profecía de Isaías se abrió un periodo de gracia que lleva 2018 años. Pero fíjese usted lo que dice la Escritura. Dice que ese día de venganza va a venir sobre los soberbios. ¿Quién es un soberbio? Es un orgulloso, es un altivo, es alguien que no acepta las cosas que son de Dios. Hoy en día nosotros estamos viendo gobiernos en el mundo entero rechazando todo lo que es de Dios. Ya Estados Unidos, acuérdense, rechazó la Biblia, rechazó la oración. Bendito sea Dios, ahora hay vientos diferentes que pueden hacer un pequeño cambio en esta nación, pero en el mundo entero la proclama más grande es libertad. El hombre quiere hacer lo que quiera, vivir como quiera, no quieren a Dios. Y entonces le contaba esto de Brasil porque un comentarista decía: el problema que hay es que están mezclando la religión con la política. Y lo importante es separar la política de la religión. Pero ese es un gancho satánico. Porque si separamos la política de la religión, entonces los políticos nos van a llevar al desastre. Lo que hace que una nación sea fuerte, que un pueblo tenga bendición de Dios, es que los principios divinos se establezcan. Y qué mejor si tenemos dentro de los gobernantes gente que tenga temor de Dios, gente que no mienta,
gente que no calumnie, gente que hermano, que no robe, pues. Hoy en día vemos, perdóneme, no, no es lo que quiero decirles, es que el día de Jehová viene porque la tierra apesta ya, hermano. Es decir, voy a hablar de mi país para no ofender a nadie más, pero entra una institución a mi país, una institución de la ONU, que empieza a investigar a todos los políticos y ya va casi la mitad del pueblo en la cárcel. Porque todos han robado, todos han hecho. Y entonces uno se da cuenta que la justicia la han hecho a un lado, el derecho lo han hecho a un lado. El mundo entero, hermano, está viviendo una situación difícil, una situación de calamidad. Por eso Isaías dijo, va a venir el año agradable, pero luego el día ardiente. Fíjese lo que dice ahí Malaquías, aquí que viene el día ardiente como un horno. Todos los soberbios, todos los que hacen el mal serán como paja, y el día que va a venir los prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos. Todo esto es Antiguo Testamento. Si los profetas anunciaron ese día, Israel vivió una devastación en el año 70. Israel vivió el esparcimiento de todo, lo sacaron de su tierra. Pero Pablo, cuando habla en segunda de Tesalonicenses, Pablo dice, vaya conmigo al capítulo 1 de segunda Tesalonicenses, en el verso 5 en adelante. Quiero que usted observe lo que el apóstol Pablo dice ahí. En segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, vamos a ver, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. El apóstol Pablo habla de esta realidad, de este día, de ese accionar, de qué va a pasar. Vamos a ponerlo en la pantalla, hijos. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, ¿lo tiene? Bueno, si no está en la pantalla, lo vamos a leer aquí. Sí, segunda de Tesalonicenses capítulo 1, verso 5. Dice, esta es señal evidente del justo juicio de Dios, para que seáis considerados dignos del reino de Dios, por el cual estáis, ¿qué? Sufriendo. Es decir, está hablando Pablo del sufrimiento del cristianismo. Verso 6. En ese verso 6, hijos, porque después de todo es justo delante de Dios, oiga lo que dice Pablo, retribuir con aflicción a los que os afligen. Versículo 7. Y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros. Y Pablo dice, ¿cuándo va a ser eso? Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Dejemos ese verso ahí. Hay un sector de la iglesia que cree que el evangelio debe de tomar los gobiernos para que entonces se evangelice el mundo, y cuando el mundo esté evangelizado, Cristo venga. No es lo que la Biblia dice. El único que puede arreglar esta descomposición del mundo es una revelación desde el cielo. Uno de los rabinos de Israel decía yo se lo comentaba el otro día, ¿por qué Jesús no es el Mesías de Israel? Decía, porque la profecía dice que cuando el Mesías venga, todo Israel va a buscar a Dios. Y dice que se va a quitar toda la ferocidad de los animales, y el león va a vivir con el cordero, y la cobra va a estar sin ferocidad, y el niño de pecho va a agarrar a la serpiente. Y por eso dice, si Jesús hubiera sido el Mesías de Israel, eso ya hubiera pasado. Pero ellos rechazaron al Mesías. Ellos le dijeron no a Jesús. Ellos no aceptaron. Acuérdense cuando los muchachos gritaban, bendito el que viene en el nombre del Señor, aquí tu rey viene a ti montado sobre un pollino. El Señor llegó, pero ellos lo rechazaron. Por eso la era mesiánica no arrancó. Pero ahora dicen ellos, va a aparecer un Mesías
un rabino dice, va a aparecer un Mesías de carne y hueso que va a hacer que todo Israel se vuelva a Dios. Eso es imposible. Los que hemos ido a Israel sabemos que aún en Israel, hombres, hay ateos. En Israel hay gente que no acepta la religión judía. En Israel hay partidos de derecha, de izquierda, hay de todo. No todo Israel acepta la doctrina de los ortodoxos, de los profetas. ¿Qué es lo único que va a hacer que todo Israel se vuelva a Dios? Que ellos van a ver que algo baja del cielo. Que algo, ¿quién va a venir del cielo? Si usted me pregunta a mí, hermano, ¿va a haber una invasión extraterrestre? Sí, sí la va a haber. ¿Pero van a ser marcianos? No. ¿Van a ser ovnis? Posiblemente. Porque los carros de Dios se cuentan por millares. O sea que no, puede ser que también Dios tenga platillos voladores allá, sus ángeles. Porque no crea que todos los ángeles andan volando así. Algunos andarán en carros, en vehículos. Lo que Pablo dice es que el Señor Jesús será revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles. Ahora dice en llama de fuego. Imagínese la escena esa. Piense ver el cielo que se abre y una invasión que viene como llama de fuego. Se va a sentar sobre Jerusalén, pondrá sus pies sobre el monte, dice, se partirá el monte. Pero antes de hacerse real a Jerusalén, a Israel, va a pisar el lagar de la ira de Dios. Ese Jesús que a usted le brinda amor, ese Jesús que a nosotros nos brinda misericordia, que nos brinda compasión, que ahora es el Cordero, se va a convertir en el león. El león que va a pisar la ira, el lagar de la ira de Dios. ¿Qué va a pasar? Leamos ahí lo que dice Tesalonicenses. Y daros alivio a vosotros que estáis afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Verso 8. Y el verso 8 dice, dando retribución a quienes. Observe. Por eso lo felicito esta noche a usted. ¿Por qué? Porque dice que la retribución que viene es a los que no conocen a Dios. No quiero nada con Dios. Esos evangélicos religiosos, esa gente que está metida en las iglesias, los políticos no quieren religión con la política, no quieren nada con Dios. Bueno, prepárense porque lo vamos a echar de la tierra. Es lo que la Biblia dice. Les va a dar retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús. Dígale a que está a su lado, te felicito porque has obedecido al evangelio. Porque ese es el día de la venganza. Fíjese lo que dice ahí. Que viene para dar retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio. Versículo 9. Y el verso 9 dice, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10. Y el verso 10 dice, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Entonces el día de la venganza va a ser el día cuando el Señor regrese. Es decir, nosotros tenemos que estar sabidos que cuando el último de los gentiles acepte a Cristo, que entre a la salvación y que el kairos del año agradable se cierre, en ese momento se va a aperturar el día de la venganza. Ahora, el día de la venganza, usted lee que va a culminar con la venida de nuestro Señor con todos sus santos. Apocalipsis capítulo 6 dice en el verso 10, y clamaban en alta voz diciendo,
¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ya ahí está hablando, fíjese usted, Apocalipsis 6:10, usted lee los pasajes, y Apocalipsis 19:2 dice: porque sus juicios son verdaderos y justos, porque él ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de mano de ella. Entonces, el día de la venganza, yo quiero regresar a la profecía. El día de la venganza es la retribución que Dios le va a dar a los soberbios, a los que no obedecen el evangelio. La retribución que Dios le va a dar, hermano, a todos los altivos, a todos aquellos que están en contra del evangelio, según Pablo lo dice. Va a ser una experiencia. Déjeme comentarle algo interesante. Los hombres tienen confianza en sus armas y tienen sus misiles y tienen, mire por ejemplo al loco de Norcorea con sus demostraciones de poder que hace. Ellos confían en sus armas. Es un testimonio de un sargento de la OTAN, usted sabe, la Armada Europea, la conjunción de los ejércitos. Él cuenta en su historia que naves entraron por el Polo Norte y ellos pensaron que eran naves rusas, y ellos se prepararon, dijeron: aquí va a haber un problema con esas naves. Y cuando quisieron ellos encender todas sus naves, toda la energía estaba abajo. Dice: no pudimos hacer nada, no pudimos ni siquiera encender nuestros misiles, no, nada funcionaba. Esas naves entraron por el Polo Norte y salieron y se fueron. Cuando se fueron, todo se restableció. ¿Qué le quiero decir con esto? Los hombres van a querer pelear contra lo que viene, porque lo van a ver. La Biblia dice: todo ojo le verá. Va a ser fantástico cuando enfoquen para arriba, cuando digan: esta es una invasión. Usted y yo, que nos llaman locos, que nos llaman como aleluyas, usted y yo vamos a saber que esa invasión no es de seres malos, no es de seres como lo pintan las películas de Hollywood, sino que realmente es la venida del Señor con los ángeles de su poder en llama de fuego. La tierra va a vivir eso, hermano. Va a vivir esa invasión y todo el armamento, porque los hombres van a levantar sus misiles para quererse defender, pero nada les va a funcionar. Nada. Porque el que viene sentado ahí, el que viene comandando esa invasión, que para usted y para mí es nuestro bendito Señor Jesucristo, ¿verdad? Es el que viene a imponer la etapa después del día de la venganza. Entonces, proféticamente hablando, porque leemos nosotros Isaías, la tierra está viviendo ahorita el año agradable, la predicación del evangelio. En este año agradable se predica a los pobres para que tengamos la riqueza espiritual, se predica a los enfermos de corazón para ser sanados. Este es un año de buena voluntad, pero ni se le ocurra alejarse del evangelio, porque estamos por cerrar el año de la buena voluntad y va a comenzar el día de la venganza. Ahora, ese día de la venganza, repito, no va a ser un periodo extenso. No va a ser un periodo como de 2018 años de año agradable. Va a ser un día de venganza. Va a ser un tiempo posiblemente de 7 años donde la tierra va a experimentar los juicios más terribles que jamás. Usted lo lee, por ejemplo, en Apocalipsis, cómo se destruye la naturaleza, cómo les da a beber sangre, cómo empiezan a aparecer todos los juicios apocalípticos.
Dice que los hombres buscarán la muerte y no la encontrarán. Eso va a ser terrible. Dígale al que está a su lado: gracias a Dios yo no voy a estar ahí. ¿Por qué le digo que no vamos a estar ahí? Porque Pablo dice que a nosotros Dios no nos ha destinado para ira, sino para alcanzar misericordia por el Señor Jesús. Pero quiero que sepa que eso viene. Eso es lo que está por delante. Por eso nos conviene a nosotros como iglesia levantar nuestra cabeza. Nos conviene a nosotros como iglesia cumplir la evangelización. Nos conviene a nosotros como iglesia consagrarnos para el Señor y decir: Señor, en el poco tiempo que queda, ayúdame a mantenerme firme, a luchar contra todo lo malo que me ataca, porque quiero ser parte de esa bendición de poder ver tu venida desde el cielo y no verla desde aquí abajo. Porque el día de la venganza, que tiene que ver con el pleito de Sión, el día de la venganza tiene que ver con el derrumbamiento de soberbios, de los que hacen mal. Del día de la venganza es sobre los hacedores de maldad, los que no obedecieron el evangelio. Hermano, cuánta gente, fíjese, a mí me da tristeza, por ejemplo, y sé que están cada vez un poquito errados, pero son fantásticos. Por ejemplo, los testigos de Jehová. Esos se esfuerzan, llegan a las casas y tocan y están tratando de trasladar un conocimiento. Yo no sé si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de que toquen la puerta de su casa, y yo digo: y esos que están medio más o menos, no están del todo mal, pero tampoco están bien. Y nosotros que tenemos la verdad, que conocemos al Señor, que sabemos la realidad de la Biblia, que Dios en su misericordia nos ha dado la experiencia del nuevo nacimiento. Mire, pongámonos en problemas. Pregúntele a que está a su lado: ¿has hablado de Cristo últimamente? ¿Le has compartido a alguien? ¿Le has dicho: mira, Jesús es la respuesta? Porque proféticamente hablando, yo quiero ir cerrando este punto, porque me llama la atención que Jesús se paró y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí para proclamar el año favorable. Y no dijo el día de la venganza. Ahora, déjeme de compartirle algo más aquí. Póngame mucha atención a lo que voy a decir. Cuando Jesús vino, que el Kairos se iba a inaugurar y que iba a comenzar la era del Espíritu, porque antes de que Jesús declarara en Nazaret esa realidad, antes de que Jesús dijera: hoy se ha cumplido esto que ustedes han oído, antes de que Él lo expresara, Israel estaba viviendo un tiempo donde hombres ungidos llevaban el mensaje, pero no había derramamiento sobre todos, si no experimentaban. Por eso que Jesús les dijo a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque va a haber un cambio. Si ya Dios no va a estar en un profeta que lo visite y lo inspire y se vaya el Espíritu. No, ahora va a estar dentro de todos, se va a meter dentro de todos. En ese día Jesús les dijo: conoceréis que yo estoy en el Padre y estoy en vosotros. Hablando de esta era del Espíritu. Esto que es para nosotros, esto que es para usted y para mí, porque la promesa es para nosotros. Nosotros debemos de aprovechar, y cuando digo aprovechar, Jesús lo dijo: si alguno tiene sed, venga. Si alguno tiene necesidad, venga y beba. Nosotros debemos en este caso déjeme aprovechar la oportunidad. Si hoy podemos orar un poquito más en la noche y clamar a Dios y decirle: Señor, llénanos de esa presencia, de esa realidad de tu Espíritu, porque esa época se abrió para bendecirnos a nosotros. Pero antes de que esa época llegara, pónganme atención a esto, apareció un profeta, Juan el Bautista.
Juan el Bautista empezó a preparar porque venía un cambio. Iban a salir del periodo de la ley e iban a entrar en el periodo del derramamiento del Espíritu. Cada vez que va a haber un cambio en un kairos de Dios, Dios va a enviar mensajeros. Cada vez. Escúcheme bien lo que les voy a decir. Cada vez que está que se va a cerrar porque una de las características de Dios dice que no hará nada sin que lo anuncie. Si a Dios no le gusta agarrarnos de sorpresa, Él le avisa a la humanidad. ¿Se recuerda usted la historia, la parábola de las 10 vírgenes? Dice que esperaban al esposo y 5 estaban prudentes y 5 estaban durmiendo. Bueno, todas cabecearon, pero 5 tenían aceite y 5 les faltaba el aceite. De pronto se oyó un clamor y el clamor decía: ahí viene el esposo. Y entonces las vírgenes empezaron a revisar sus lámparas y se dieron cuenta algunas que les faltaba aceite. Esas vírgenes son las acompañantes de la esposa. Pero me interesa que usted oiga esto. Siempre me he preguntado, ¿quién dio ese clamor? Porque ahí dijeron: ahí viene el esposo. Era la medianoche. Imagínense que hoy nos quedemos orando de las 11 a las 12 y a la medianoche se oiga: ahí viene el esposo. La pregunta es: ¿quién dio ese clamor? ¿Quién fue el que anunció: ahí viene el esposo? Y entonces, estudiando un poquito la escritura, estudiando la cultura israelita, cuando se casaban en Israel, habían 2 cortejos. El novio de su casa, de la casa del padre, ahí preparaba a donde iba a llevar a la esposa. Y el novio tenía sus amigos y la esposa tenía sus doncellas. Entonces, de la casa del padre iban a traer a las doncellas a la casa de la novia y juntos a la casa del padre. Por eso es que Jesús dijo: en la casa de mi padre, y voy pues a preparar lugar. Pero entonces el clamor lo dieron los amigos del novio. Diga: amigos del novio. ¿Quiénes son los amigos del novio? Los amigos son aquellos ministerios a quienes Jesús les dice: no los llamaré más siervos, sino les llamaré amigos, porque el amigo sabe, conoce las cosas de su Señor. Entonces, en el mundo estamos habiendo ministerios. Está como usted, como yo, que estamos buscando relación con Jesús, que estamos buscando identificación con el Espíritu Santo, y que el Señor dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Y entonces Jesús ofrece dar revelación. Entonces los amigos, por eso póngale usted cuidado en los años que vienen o los meses que vienen. Muchos amigos del Señor van a empezar a decir: preparémonos, que es el clamor hacia las vírgenes. Es decir, Dios no te va a agarrar de sorpresa. Dios no te va a agarrar, como decimos en lo natural, en curva. Nos va a alertar, nos va la voz, el clamor. Bienaventurados esos ministerios que están recibiendo revelación para alertarnos y para decir: preparémonos, porque ahí viene el novio, porque ahí viene el esposo. Porque, ¿qué quiere decir eso? Que va a cambiar otro kairos. Se va a terminar el año agradable y va a comenzar el día de venganza. Después del día de venganza, déjeme solo darle un pincelazo a esto. La tierra va a vivir la época más gloriosa que jamás el mundo ha experimentado.
¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor descienda y que ponga a Israel, tristemente tengo que reconocer que Estados Unidos no va a ser la capital del mundo, ni México, ni Guatemala, mucho menos Salvador. No, la capital del mundo va a ser Jerusalén. Y entonces, proféticamente hablando, dice que de Jerusalén saldrá la ley y la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar? Si leemos nosotros en Isaías 61, del verso 13 en adelante, fíjese que solo le leo algunos versículos. Va a haber tal bendición sobre esa nación, que el verso 4 dice que van a edificar los desiertos antiguos, levantarán los asolamientos primeros, van a restaurar las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. El verso 6 dice que serán llamados sacerdotes de Jehová, ministros del Dios nuestro seréis. Dice, seréis dichosos. Ahora, esto es fantástico porque dice, comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Usted no se imagina lo que le espera, hermano. A veces nosotros aquí en la tierra estamos diciendo, Señor, bendíceme, Padre, yo quiero que me suban el sueldo, que una casita, que un carro nuevo. El día que comience porque el año de venganza dice que también va unido, permítame recordarle esto, el día de venganza va unido también a consolación. El día de venganza va unido también a ordenar que a los enlutados de Sión se les dé óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Dice, en lugar de la doble confusión, versículo 7, y la deshonra, van a alabarlos en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán lo doble y tendrán perpetuo gozo. La tierra va a vivir el periodo más hermoso que jamás la tierra ha experimentado. La producción se va a ir al 100 por 1. La bendición va a ser excesiva. Déjeme llevarle a una pequeña tal vez ilusión. Los desiertos van a reverdecer. La Biblia dice que la nación que no suba a Jerusalén a adorar no le va a llover. Va a ser una época de oro, de gloria. Pero antes de esa época, la tierra va a experimentar los juicios más terribles, que son denominados el día de la venganza de Dios. ¿Por qué le traje esta noche esta reflexión? Porque si vemos la misericordia de Dios, la buena voluntad fue el año, periodo largo, todavía estamos en ese periodo. Pero el día de la venganza es corto. Es ese día donde solo Dios sabe, puede comenzar, solo Dios conoce el tiempo y la sazón, pero es el día de la retribución de los que no obedecen el evangelio. Saquemos una conclusión a esto. Es importante, según Pablo lo dice entonces en Tesalonicenses, que nosotros pongamos mucho cuidado, porque, lo voy a leer otra vez, porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su potencia en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios. ¿Cuánta gente no conoce a Dios? Hermano, usted y yo tenemos tal vez familiares que no conocen a Dios y que están viviendo, hermano, con esperanza de que las cosas van a mejorar. Y nosotros, proféticamente hablando, sabemos que lo que viene es un día duro, un día difícil, un día complicado, para dar pago a los que no conocieron a Dios,
ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. ¿Por qué es importante traer esta reflexión? Hablemos de Cristo, hermanos. Hable a su gente. Quieran escuchar o no quieran escuchar, proféticamente nosotros podemos ser parte de ese clamor. Podemos ser un ministerio amigo de Dios, parte de esos que claman y dicen: ahí viene, ahí viene. Ese clamor es una advertencia. Esos que claman son gente que tiene conocimiento de lo que viene, que sabe lo que viene, que no está ignorante de la profecía. No porque lo diga el hermano Otto, porque está escrito. Usted lo lee ahí en todos los profetas, en la palabra. Eso viene. Y el clamor es dado por aquellos que lo sabemos, aquellos que somos considerados amigos del Señor. El amigo que conoce, a quien el Señor le revela, a quien el Señor le dice: el tiempo está cercano, a quien el Señor le dice: da la palabra. Por eso, si saco una reflexión esta noche de esto, es importante que nosotros sepamos que viene un cambio según la profecía, y que tenemos, quizás yo me atrevo a cerrar el pensamiento con esto: ¿por qué nos llamamos llamada final? ¿No se ha preguntado usted por eso? ¿Por qué se identifica el ministerio como llamada final? ¿Será un simple capricho? ¿Será un simple nombre bonito ahí? ¿O será que Dios en su misericordia dice: ustedes son parte de ese clamor que va a alertar? A ustedes les estoy revelando yo cosas que... Me recuerdo, hablé con una hermana hace unos días por teléfono, y la hermana bien emocionada, bien contenta, porque había estado viviendo una época muy difícil en su vida, muy, muy terrible, y estaba hasta que creo que estaba alejándose del Señor, y bendito sea Dios, empezó a rectificar su camino y a rectificar sus obras, y a rectificarse, hermano, en lo que estaba haciendo. Y de repente, platicando con ella, me dijo: hermano, me dice, estoy contenta. Y le dije: ¿y por qué? Porque el Señor me habló, me dijo. Y le dije: ¿y qué te dijo el Señor? El Señor me dijo: tú serás parte de las que suban conmigo cuando yo arrebate a mi iglesia. Y me dijo: hermano, ahora puedo estar en paz, ahora estoy contento, estoy segura de que yo soy parte de ese grupo. Mira qué bendición saber que cuando estamos en armonía con Dios, Él dice: tú eres mi amigo, a ti te advierto que tú te vienes conmigo. Por algo somos un ministerio llamada final. Quizás Dios en su gran misericordia, hermanos, nos haya tomado en cuenta para que seamos parte de ese clamor. ¿Cuál es el clamor? Ahí viene el esposo, que sabían que el tiempo se había terminado. ¿Sabe qué es lo triste? Que muchos, como las vírgenes insensatas, se van a querer preparar en última hora. A última hora que van a querer prepararse. Pero la historia, la parábola dice que las que estaban preparadas, despiertas, entraron al festín. Y después llegaron las otras vírgenes y tocaron. ¿Y qué les dijeron? Too late. Perdieron su oportunidad. No seamos como Jerusalén, entonces, que Jerusalén no conoció el tiempo de su visitación. Hoy que estamos en el año agradable, que todavía, yo no sé cuánto falte, si faltarán meses, años, no sé. Quizás faltarán algunos años, tal vez, no sé. Yo juraba que no llegaba el año 2000, que Cristo venía ya, y ya vamos por el 2018. Puede que tenga que morirme e irme, pero desde ya estoy anunciando: el esposo viene, Cristo viene, va a descender del cielo, va a haber una época gloriosa en la tierra. La tierra va a experimentar los juicios de purificación, pero luego va a experimentar la gloria de la bendición de Dios. Seamos nosotros parte de ese clamor. Seamos parte de esa gente que advierte.
Te crean o no te crean, no importa. Lo importante es decir que la profecía bíblica nos enseña que estamos cerca de la frontera para un cambio en el kairos de Dios. Yo me recuerdo, ya con esto cierro, que muchos siervos de Dios han visto y han testificado de que han visto que las agujas están ya 12 menos 5, 12 menos 2. Puede ser porque a medianoche se oyó el clamor. ¿Por qué a medianoche? ¿Por qué? Fíjese qué interesante es que a medianoche se tardó el esposo, a medianoche. Y si ustedes estudian en la Biblia todo lo que pasa a medianoche, hermano, es fantástico. Pero ahí dígale a que está a su lado que no te agarre el sueño espiritual. Porque algunos hermanos con el sueño espiritual no vaya a ser que ya son las 11:58 y ya me duermo espiritualmente. Aguanté hasta las 11:58, pero aguantemos hasta la medianoche y seamos parte de ese clamor de los que van a anunciar el cambio del kairos en Dios. Póngase de pie y dígale: Señor amado, yo quiero estar activo o activa y ser parte, Señor, de esta tarea tan maravillosa, esta tarea fantástica, y poder, Señor, anunciar que tú vienes. ¿Quiere usted decirle al Señor: Señor, gracias porque podemos ir entendiendo un poquito más la profecía y podemos, Señor, prepararnos? Y aprovechando hoy que vamos a estar en vigilia para orar, para pedir a Dios, para encender un poquito más la lámpara, para suplicarle el aceite y aprovechar, Señor, yo quiero estar lleno de la unción, ser como Esteban, un hombre lleno de fe, un hombre lleno de gracia. Señor, eso me interesa. Por eso oro, por eso ayuno, por eso voy a la iglesia, para que tenga ese fuego, Señor, en mi lámpara. Padre Dios, esta noche, Señor, que hemos hablado un poquito con tu pueblo sobre esta profecía y sobre ese cambio, Señor, del año agradable, del día de venganza. Sabemos, Dios del cielo, nuestra necesidad es grande y por eso te buscamos y por eso, Señor, nos acercamos a ti para implorar, Padre bueno, que en tu infinita misericordia tú llenes nuestro vaso, que nuestra lámpara, Señor, esté llena de aceite y que podamos ser parte, Dios mío, de esa anunciación preciosa. Que en tu gracia, Señor, tú nos des la revelación y nos des, Señor, el conocimiento. Que tengas misericordia de nuestros familiares que no te conocen. Que nos permitas hablarles, Señor, que nos permitas comunicar el mensaje, Señor, de tu evangelio. Padre, que en tu gracia, Señor, nosotros tengamos el valor de hablar de ti a cada uno que tú pongas enfrente nuestro, Señor. Que podamos compartir de tu bendita palabra el testimonio de lo que has hecho con nosotros, las experiencias que nos has dado, y declarar, Señor, que estamos en espera de tu venida. Esta noche, Señor, permítenos, esta noche que hemos determinado buscarte, Señor, permítenos experimentar ese acercamiento hacia ti, Señor. Danos hambre y sed de las cosas tuyas, Señor. Llegue el nombre de Cristo. Que experimentemos, Señor, esa visitación maravillosa en nuestro espíritu. Que nuestro espíritu, Señor, pueda ser satisfecho en tu presencia. Y que tengamos, Señor, ese denuedo, ese anhelo de hablar, de compartir lo que tú nos has dado, Señor. Bendecimos a cada hermano, Señor. Y te pedimos, Dios, si somos parte de ese clamor, ayúdanos, Señor amado, a transmitir tu mensaje, a transmitir tu conocimiento. Danos hambre y sed cada día
de lo espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, oramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Padre. Agradecemos su amable sintonía. Si desea más información, puede hacerlo escribiendo a la dirección que aparece en pantalla o visítenos vía internet a llamadafinal.com. De parte de los ministerios Llamada Final y nuestro apóstol Otto René Azurdia, deseamos que su vida sea llena de bendiciones. Y recuerde que estamos predicando el Evangelio con una llamada final.